El primer testigo, la mujer que vio al Cristo resucitado. Era la última persona que cualquiera habría imaginado. No Pedro, no Juan, no Santiago, no un sacerdote, no un hombre de renombre, no un discípulo, una mujer, y no cualquier mujer, María Magdalena, una mujer con un pasado marcado, una mujer cuyo nombre era susurrado en los rincones, a veces con desprecio, otras con recelo, siempre con un aire de misterio. Una mujer que había sido liberada de 7 demonios por el mismo Jesús. Lucas 8:2, Marcos 16:9. Una mujer que, para los ojos de muchos, nunca sería digna de llevar la más grande noticia que la humanidad ha conocido. ¿Qué podía tener ella de especial? ¿Por qué habría de ser justamente ella quien presenciara el momento culminante de la historia? Pero Dios no elige como los hombres. A lo largo de toda la historia bíblica, el Creador ha demostrado su predilección por escoger lo que el mundo considera débil o indigno para mostrar su poder. 1 Corintios 1:27. Y así, en la mañana más importante de la historia, cuando la muerte había sido confrontada y derrotada, el primer rostro humano que vio al resucitado fue María Magdalena. Marcos 16:9, Juan 20:14. La noche había sido interminable. No había podido dormir, y aunque el cansancio la consumía, era su alma la que más sufría. La imagen de Jesús en la cruz estaba grabada en su mente. Juan 19:25, persistente como un eco que retumbaba en su corazón. Lo había seguido hasta el Calvario, había permanecido cerca de la cruz, pese al peligro, pese al horror de ver aquellos clavos atravesar las manos y los pies del hombre que ella amaba y reverenciaba. Juan 19:25-27. Había escuchado cada uno de sus gemidos, cada respiración entrecortada. Había visto la sangre caer lentamente sobre la tierra. Había sentido que el mundo entero temblaba a su alrededor cuando el sol se oscureció y la naturaleza misma pareció protestar ante la muerte de su Creador. Mateo 27:45-51. Lo había escuchado exclamar con una voz desgarradora: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Y luego, con un susurro casi inaudible, pronunciar aquellas palabras que estremecerían los cimientos de la fe. Consumado es. Juan 19:30. Con esas palabras, la historia dio un giro que pocos comprendieron en ese momento. La cabeza de Jesús cayó, sin vida, y su costado fue atravesado por una lanza que confirmó que, efectivamente, había muerto. Juan 19:33-34. Ese instante partió el alma de María Magdalena. Ella, que le debía todo al Maestro, contemplaba el final más injusto que se pudiera imaginar. El Hijo de Dios, el Mesías, siendo tratado como un criminal, abandonado por la multitud que antes le aclamaba, y condenado por quienes se consideraban justos y religiosos. El Mesías había muerto. El Rabí, que la había mirado con dignidad, que la había salvado de su tormento interior, que le había dado un nuevo comienzo, ahora yacía en un sepulcro. Mateo 27:59-60. La esperanza, que había florecido tan intensamente, parecía haber quedado sepultada también. Quizá, pensaba María, todo había sido un sueño hermoso, condenado a convertirse en pesadilla. Sin embargo, había algo que todavía podía hacer: honrar su cuerpo, mostrarle el último respeto, expresar su amor a través de los perfumes y las especias que se usaban para la preparación fúnebre. Marcos 16:1. Antes de que el sol se levantara, María tomó sus frascos con los ungüentos.
Sus manos temblaban, no solo por el frío de la madrugada, sino por el profundo dolor que la embargaba. Se cubrió el rostro para protegerse del viento helado y emprendió el camino hacia el sepulcro. Juan 21. Era un sendero silencioso, acompañado únicamente por el latido furioso de su corazón y los recuerdos que se amontonaban en su mente. Cada paso era un golpe más a su espíritu. El Mesías no debía morir. Él era la promesa. Él era la luz. ¿Por qué, Dios? Y así llegó al jardín donde se encontraba la tumba. Una inmensa piedra bloqueaba la entrada, sellada por orden de las autoridades que temían que alguien pudiera robar el cuerpo y difundir rumores de una resurrección. Mateo 27:66. Pero al llegar, vio que esa piedra colosal no estaba en su sitio. La encontró corrida, apartada, como si alguien con fuerza sobrehumana la hubiera retirado. Mateo 28:2, Marcos 16:4. El sepulcro estaba abierto de par en par, y en su interior no se veía nada. María se acercó, con el corazón desbocado, preguntándose si sería un acto de profanación, un último ultraje hacia el que había sido crucificado. Miró dentro. Vacío. Lucas 24:3. Juan 20:1-2. No había cuerpo. Jesús no estaba allí. El terror la golpeó como una ráfaga de viento helado. ¿Dónde está mi Señor?, pensó. El llanto explotó en su garganta. Se giró, corrió, y encontró a Pedro y a Juan, contándoles lo ocurrido. Juan 20:2. Ellos, incrédulos y con el rostro pálido, se apresuraron al sepulcro. Al entrar, constataron la misma escena que María: la tumba sin el cuerpo, las vendas tiradas, el sudario doblado con cuidado. Juan 23:7. No estaba desordenado, como cabría esperar si se tratase del robo de un cadáver. Juan, con la intuición que a veces acompaña la fe, empezó a atar cabos. Juan 20:8. Pedro, más callado, observaba sin saber qué pensar. Se fueron, sin dar explicaciones. Quizá con miedo, quizá con esperanza, quizá con un torbellino de emociones incapaces de expresarse con palabras. Pero María no se movió. Se quedó allí, en la entrada del sepulcro, como si quisiera aferrarse a cualquier fragmento de consuelo. Sollozaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. El dolor de perder a Jesús era insoportable, y la idea de que su cuerpo hubiera sido profanado la devastaba aún más. Miró una vez más dentro de la tumba, esperando encontrar algo distinto, un indicio, una pista. Entonces los vio. Dos figuras vestidas de blanco, dos ángeles sentados donde antes había reposado el cuerpo inerte de su Señor. Juan 20:11-12. Ellos le hablaron con una serenidad que contrastaba con la angustia de María. Mujer, ¿por qué lloras? Juan 20:13. Casi sin darse cuenta de que estaba hablando con seres celestiales, María respondió entre sollozos: Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Juan 20:13. Su voz era un lamento profundo, un clamor desgarrador que revelaba la oscuridad que sentía en su interior. Pero algo llamó su atención. Sintió la presencia de alguien más a sus espaldas. Se volteó y vio a un hombre que, en medio de sus lágrimas, creyó que era el jardinero. Juan 20:14-15. Tal vez él habría visto algo, tal vez él sabría quién se había llevado el cuerpo. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré, rogó María, con la voz entrecortada y la mirada cargada de súplica. Juan 20:15. Entonces él la miró. Con una ternura insondable, pronunció su nombre. María. Juan 20:16.
Su voz resonó en su alma como un eco de vida. De pronto, todo el llanto, el miedo y la confusión se disiparon. No era un extraño, ni un simple jardinero. Era él. Era su maestro, su salvador, su Señor resucitado. Esa sola palabra, pronunciada con la ternura y autoridad inconfundible de su maestro, estremeció su alma y disipó toda sombra de duda. Fue como si un rayo de luz partiera el cielo más gris y lúgubre, iluminando la verdad ante sus ojos. Ella alzó la mirada y lo reconoció. El aire pareció inmovilizarse. Su corazón latió con fuerza. Era Jesús, vivo, glorioso, cumpliendo la promesa que muchos habían escuchado, pero pocos habían creído. Lucas 24, 6, 7. No era un fantasma, ni una visión fugaz, sino el mismo Maestro que había sido crucificado hacía apenas unos días y ahora estaba allí, ante ella, triunfante sobre la muerte. Atónita, llena de una emoción indescriptible, exclamó: «Raboni». Juan 20:16. El impulso natural fue lanzarse a sus pies, aferrarse a él con toda su fuerza, para asegurarse de que no era un sueño. Pero Jesús, con una ternura infinita, la detuvo. «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que estoy vivo, que la muerte ha sido vencida, que la tumba está vacía». Juan 20:17. De pronto, el corazón de María se llenó de una esperanza tan desbordante que casi olvidó el dolor. El miedo se diluyó como la niebla ante el sol. Ya no importaba lo que la gente decía de ella, ni las habladurías sobre su pasado. Ya no importaba el estigma de ser una mujer señalada. Lo único que importaba era el mensaje que había recibido y que nadie más, hasta ese momento, podía proclamar con la misma certeza. María corrió con prisa. Sus pasos eran ligeros pese a las lágrimas que aún surcaban su rostro. Lloraba, pero ya no de tristeza, sino de una alegría sobrecogedora que se mezclaba con la adrenalina de saber que estaba a punto de anunciar lo imposible. Cuando llegó con los discípulos, su voz salió temblorosa pero firme. «He visto al Señor». Juan 20:18. Ellos la miraron, algunos con asombro, otros con escepticismo. ¿Cómo podía ser que una mujer, especialmente ella, fuera la portadora de tan gran verdad? ¿Por qué no se les había aparecido primero a Pedro, o a Juan, o a cualquier otro hombre de confianza? Pero a Dios le plació que fuera así. El primer testigo de la resurrección, el milagro más importante de todos los tiempos, no fue el pilar de la iglesia que más tarde predicaría en Pentecostés. No fue el discípulo amado, ni el incrédulo que pondría sus dedos en las marcas de los clavos. Fue María Magdalena, una mujer a quien la sociedad habría ignorado, pero que el cielo eligió como la mensajera de la victoria sobre la muerte. Marcos 16:9. ¿Por qué? Quizá para recordarnos que no existen barreras insalvables cuando Dios decide usarnos. 1 Corintios 1:27-28. Quizá para demostrar que el Evangelio no es solo para los fuertes, o los sabios, o los poderosos, sino para todos los corazones dispuestos. Quizá para gritarle al mundo que el amor y la misericordia de Dios no conocen límites, y que incluso el testimonio de alguien con un pasado turbio puede convertirse en la piedra angular de la proclamación de la vida eterna. Desde ese momento, María Magdalena pasó a la historia como la primera evangelista de la resurrección. La mujer que llegó a la tumba con el corazón roto y salió con un corazón encendido por la certeza de que Jesús vivía. La que pudo mirar a los ojos de los discípulos y pronunciar con absoluta verdad: «He visto al Señor». Juan 20:18. Su historia no es solo un relato conmovedor,
Es el testimonio de que la muerte fue derrotada, de que el sufrimiento y el pecado no tienen la última palabra, de que en el punto más oscuro de la historia humana, la luz de Dios se levantó y trajo consuelo, vida y poder. Así, la figura de María Magdalena resplandece en el Nuevo Testamento, no como un mero personaje secundario, sino como un símbolo de la gracia divina que no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Ella no era la candidata ideal para ser la primera en presenciar el cuerpo glorificado de Jesús. No tenía las credenciales que la sociedad exigía para ser tomada en serio. Sin embargo, fue elegida para ser la portadora del mensaje más impactante y transformador que ha pisado la tierra: la proclamación de la resurrección. Su testimonio, repetido a lo largo de los siglos, retumba en cada esquina del cristianismo. Los padres de la Iglesia, los reformadores, los misioneros que dieron su vida en tierras lejanas, todos han bebido de la fuente de esta verdad. Y la verdad es que Jesús está vivo, que la tumba no lo pudo retener, que el pecado y la muerte fueron vencidos en la cruz, y que su victoria se confirmó el día en que el sepulcro fue hallado vacío. 1 Corintios 15:3-4. En un contexto cultural donde la palabra de una mujer no era admitida como testimonio válido, Dios permitió que fuera precisamente una mujer quien se convirtiera en el primer pilar de la esperanza. Juan 20:17-18. En un tiempo donde la dignidad femenina se veía relegada, el mensaje de la resurrección se confió a los labios de María Magdalena. Y esa acción divina fue una declaración contundente de que el mensaje de salvación pertenece a todos, sin importar sexo, condición social o pasado personal. Gálatas 3:28. Tal vez podemos imaginar la conmoción y la lucha interna en los discípulos cuando María llegó con sus palabras: «He visto al Señor». Algunos habrían pensado que la pena o la falta de sueño la hacían delirar. Otros, más receptivos, quizás recordaron los dichos de Jesús acerca de resucitar al tercer día. Mateo 16:21, Lucas 24:6-8. Lo cierto es que, horas más tarde, ellos mismos serían testigos de la presencia del Maestro resucitado. Juan 20:19-20, confirmando la veracidad de lo que María había proclamado. Así se cerraba un círculo perfecto. La que antes era considerada insignificante se convirtió en la mensajera de la mayor noticia de todos los tiempos, y sus palabras fueron corroboradas por las apariciones posteriores de Jesús. 1 Corintios 15:5-7. El episodio de María Magdalena no termina en el huerto junto a la tumba abierta. Su papel queda grabado en la historia como una invitación a todos los que se sienten indignos, a todos los que piensan que su pasado los condena, a todos los que han perdido la esperanza. Nos recuerda que el amor de Dios, encarnado en Jesús, tiene el poder de levantar al caído, de dignificar al despreciado y de transformar el lamento en baile. Salmos 30:11. Nos recuerda que, frente al dolor más agudo, siempre hay un nuevo amanecer dispuesto a iluminar nuestros pasos, porque, al final, el mensaje de la resurrección no se trata únicamente de un hecho histórico, sino de una realidad que transforma la vida de quien lo cree. Romanos 10:9. El mismo Jesús que habló con ternura a María, nos habla hoy a través de las Escrituras, llamándonos por nuestro nombre, recordándonos que Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Su invitación es clara: acercarnos a Él con fe, entregar nuestras cargas y dejar que la luz de la resurrección brille en nuestras tinieblas. En cada generación,
hombres y mujeres, se han encontrado con el Señor resucitado de formas únicas y personales. Y si algo deja en claro el testimonio de María Magdalena, es que no hay casualidades en el reino de Dios. Cada encuentro con Jesús está cargado de propósito. Él no escoge a los calificados, según el mundo. Más bien, califica a los que escoge. 1 Corintios 1:28. Y lo hace de un modo que rompe esquemas, que reta costumbres y que desarma prejuicios. Así sucedió con una mujer que, tras haber sido atormentada por demonios, halló en Jesús la libertad, la gracia y la dignidad que nadie le había ofrecido. Lucas 8:2. La historia de la resurrección, con María Magdalena como su primer testigo humano, sigue siendo la piedra angular de la fe cristiana. No es un cuento simbólico ni una leyenda para inspirar. Es el pivote sobre el cual gira la esperanza de todo creyente, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe de millones. 1 Corintios 15:14. Pero como dijo el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es. 1 Corintios 15:20. Y esa certeza nace en un jardín, en una tumba vacía, y en una mujer que dijo, he visto al Señor. Juan 20:18. Por eso, cuando nos sumergimos en la crudeza de esta verdad, comprendemos que la resurrección no es un suceso anodino ni un mito piadoso. Es la declaración más tajante contra el poder de la muerte, la mayor promesa de redención y la prueba máxima del amor inquebrantable de Dios hacia la humanidad. Cada vez que pronunciamos las palabras «Cristo ha resucitado», repetimos el eco de la voz de María Magdalena, que corrió a difundir la noticia que le cambiaría la vida a ella y al mundo entero. Y así, sin estridencias innecesarias, la verdad de la Biblia se impone con su crudeza y su hermosura, recordándonos que la gracia es un regalo inmerecido, que la misericordia de Dios no conoce fronteras y que la vida puede emerger triunfante desde la tumba más oscura. María Magdalena es testigo fiel de esto, una mujer cuya historia parecía marcada por la desesperanza y la posesión demoníaca, y que, sin embargo, terminó siendo la voz pionera de la esperanza para la iglesia naciente. Porque así actúa el Señor: sorprende, restaura, levanta. Donde el mundo ve fracaso, Él ve oportunidad de revelar su gloria. Donde el mundo ve escoria, Él ve tesoros ocultos. Donde el mundo ve a una mujer destrozada, Él ve a su hija amada, escogida para llevar el mensaje del triunfo definitivo sobre la muerte. Marcos 16:9. Y esa elección, ajena a los méritos humanos, es la esencia del Evangelio. La salvación es obra exclusiva de Dios, y Él la reparte con mano generosa. Efesios 2:8-9. Se abren las Escrituras y descubrimos que, en ese instante, la historia humana cambia para siempre. Ya no hay vuelta atrás. El miedo no puede encerrar a la esperanza. La piedra fue corrida, el sepulcro quedó vacío, Jesús se levantó al tercer día. Lucas 24:1-7. Y el maligno perdió su arma más potente, el terror de la muerte. Hebreos 2:14-15. Ahora la vida es proclamada sin cesar, y el mensaje de María resuena a través de los siglos. He visto al Señor, y Él está vivo. Juan 20:18. En esa verdad, María se convierte en la primera evangelista, la primera mensajera de la resurrección, la primera que desafía la muerte con la certeza de que su Señor la venció. Su testimonio atraviesa las páginas de la historia, proclamando que cuando Dios actúa, nada ni nadie puede detenerlo. Que cuando Él escoge un corazón humilde, no hay prejuicio social, ni fuerza infernal, que impida que su propósito se cumpla. Por eso hoy,
2 milenios después, seguimos repitiendo las mismas palabras con que se cierra este relato. He visto al Señor. Porque cada corazón que se encuentra con Cristo vivo, cada vida transformada por su poder, es un nuevo eco de aquel anuncio que cambió la historia. El grito de una mujer que el mundo ignoraba, pero que Dios escogió como su primera testigo. María Magdalena no solo fue la primera en ver al Señor resucitado, sino que también fue enviada a proclamar la verdad con valentía. Su testimonio no fue un mensaje aislado, sino el inicio de la proclamación del Evangelio. Hoy, con la misma certeza, tomamos su legado, levantamos su voz y anunciamos al mundo entero: Cristo vive. Si este contenido te ha sido de bendición, apóyanos dejando un like, compartiendo este video y suscribiéndote a Voz y Tranquilidad. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.